Aleluya. Y bueno, pues ayer estuvimos hablando acerca de algunos textos que interpretan equivocadamente algunas personas. Y bueno, pues estuvimos viendo, ¿verdad?, que en cierta forma hay muchos pasajes del Pacto Renovado que se han malinterpretado. Y estuvimos aclarando eso el día de ayer. Por ejemplo, uno de los textos que estuvimos tocando fue, por ejemplo, Romanos 10:4, cuando se dice que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Y creen que habla acerca de que la ley tuvo una finalidad, pero lo comparamos con Santiago 5:11, donde nos habla acerca de que también nosotros hemos visto el fin del Señor y cómo Él ha, ¿verdad? Hecho todo lo que ha salido hacia adelante, por ejemplo, como tomándolo por ejemplo. Entonces, la palabra fin en este caso no se refiere a terminación, sino a propósito, ¿verdad? Y ya cuando ponemos esa aclaración, pues, de que ya no está hablando acerca de una finalidad, porque el fin, o sea, más que nada es el propósito de la ley, es Mashiach, es llevarnos a Mashiach. O sea, ese es el propósito de la ley, y por eso es de que debemos de atenderla, porque así lo dijo Yeshua: si no creéis a Moshe, ¿cómo creeréis a mí o a mis dichos? Lo dijo él mismo. Entonces nosotros tenemos, para comprender verdaderamente la labor de nuestro Mashiach, necesitamos mirar lo que Moshe nos enseñó acerca de él. Y bueno, pues también tocamos un texto muy interesante, que es el de Romanos capítulo 6, verso 14, cuando dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es cierto que no estamos bajo la ley, porque ya vimos a qué ley se refiere, al menos este pasaje, a la ley del pecado. Entonces estamos bajo la gracia porque ya no estamos nosotros bajo el régimen de la ley del pecado. Estamos en un nivel alto, en otras palabras. Hermana Araceli. Amén. Pero también lo vemos en Hebreos 7:11, que dice: así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Vemos que el sacerdocio levítico, ¿de qué se trataba? De abluciones, de sacrificios. Por lo mismo, porque el pueblo pecaba, tenía que ir a agarrar su corderito, llevarlo al templo, poner su mano sobre su cabeza y pasarle el pecado del hombre al animalito, y tenía que morir el animalito, porque la paga del pecado era muerte. Entonces vemos aquí qué necesidad había de que él muriera, cuando en verdad el que debía de morir es el hombre, porque el que pecó fue el hombre. Por eso es que nuestro amado Yahushua lo hizo de esa manera, un hombre por un hombre. Entonces, el animalito, ¿qué culpa tenía? Entonces nada perfeccionó esa ley de los sacrificios. Entonces nuestro Padre Eterno lo que hizo fue que eso fue lo que, cuando Yeshua dio su vida, pues por eso ya no hacemos más sacrificios. Se dio una vez y para siempre. Eso es lo maravilloso, que Él pagó por todos, para que nosotros ahora podamos venir a Él ya con un corazón limpio, con un corazón perdonado, a obedecer sus mandamientos. Y de allí dice que horrenda cosa es caer en manos de un Elohim vivo, que después de que te perdonó, después de que debemos de estar obedeciendo sus mandamientos, seguimos deliberadamente pecando. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No, ¿quién te va a perdonar? Aleluya, así es, amada. Muy bien dicho. El asunto es que quisiera también volver un poquito para atrás, ¿verdad? Porque como hemos estado viendo en Romanos 6:14, porque de eso se trata, lo que acaba de leer la hermana es exactamente el texto en el que nos vamos a ocupar en este día.
pero quisiera simplemente conectar el tema de ayer con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero, por ejemplo, entonces, cuando se habla acerca de Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pero no se lee el contexto, sino simplemente se lee esta partecita siguiente, que es, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, y aquí adjudican que la ley esta es la ley del Eterno, ¿verdad? No, esta ley del que está hablando Pablo, y lo comprobamos con otros dos textos, está hablando acerca de la ley del pecado. Entonces, pues la gente que no tiene este entendimiento, imagínense, anda diciendo que ya no estamos bajo las demandas de nuestro Padre Celestial y ahora podemos hacer lo que se nos pegue la gana, ¿no? Es una interpretación, o vamos a decir equivocada, ¿verdad? Y vimos que pues el verdadero entendimiento es de que aquí Pablo nos habla acerca de que la ley, vamos a decir, de el pecado, ¿verdad? Ya no gobierna sobre nosotros, en otras palabras. Porque cuando vivimos bajo la gracia, nosotros no estamos ya, vamos a llamarlo de esta manera, como dijo la hermana Araceli, creo que fue el día de ayer, que ya no estamos como antes, impulsados hacia el mal. Se da cuenta, y por eso es que esta ley del pecado nada tiene contra nosotros, no estamos bajo esa ley. Y ahora todavía hay algo más allá, ¿verdad? Que si fuera por decir que muchos piensan que la ley es una carga, entonces es todo lo contrario para aquel que es obediente. Porque para aquel que es obediente no es una carga la palabra del Eterno. ¿Se da cuenta? Sino es un gozo, es un deleite. Amén, cumplir aleluya. los mandamientos del Eterno. Así que Romanos 10:4 también, el fin de la ley es Cristo. Ya vimos que no es que haya tenido una cesación la ley, sino que un propósito, que era llevarnos a Mashiach. Como Pablo lo dijo en otra parte, dijo que la ley fue nuestro ayo, o es nuestro ayo hasta que llegamos al entendimiento de lo que es Mashiach en nuestra vida. Ahora, quisiera tocar otro texto mal comprendido en Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14, donde dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, oiga, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El entendimiento o interpretación tradicional dice que Jesús clavó la ley de Moisés, que aquí está diciendo que esa carta que dice de decretos, esa carta anulada de decretos que había contra nosotros son los mismos mandamientos de Dios, o la misma palabra de Dios. O sea, y eso es inconcebible, ¿verdad? Porque hay que realmente expresar bien lo que, al menos entender bien lo que está expresando aquí el apóstol. El verdadero entendimiento es que un examen cuidadoso del texto nos va a revelar que la ley no fue clavada en la cruz, sino más bien la lista escrita de Dios, oiga, de Elohim, y el registro de todos nuestros pecados y la sentencia o la deuda que nosotros teníamos con el Padre. O sea, estábamos endeudados, enemistados, en otras palabras, con Él. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros? Todas aquellas cosas que la ley decía que no deberías de hacer y que estabas violando y que por ende tenías que pagar el precio. Y esa lista de cuestiones que nosotros teníamos encima fue la que Yeshua tomó sobre sí mismo, ¿verdad? Porque nos era contraria. En otras palabras, estábamos nosotros en violación directa de la bendita ley de Dios. Y por eso es que esa lista tenía que ser quitada. En otras palabras, teníamos que ser purificados de nuestros pecados. Y por ende, el Cordero de Elohim cargó en sí mismo todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. Aleluya. Amén. Así es que había una ley que nos condenaba. Había una ley que decía que merecíamos la muerte. Y esa es la ley, la cual nuestro amado Yehoshua fue que pagó el precio por nosotros, para que pudiéramos nosotros ser liberados y poder ser atraídos a Él y nacer de nuevo. Porque
el primer nacimiento merecía la muerte. Estábamos en esta carne. Necesitábamos nacer del Espíritu para poder tener vida y regresar a casa. Así es que esa es la bendición que nuestro Padre Eterno nos ha dado por medio de nuestro amado Yahushua, que reconozcamos que esa ley fue la que fue clavada, esa ley que nos condenaba, la ley que estaba siempre ahí condenándonos, y es como vive mucha gente. Por eso los mira en maldición tras maldición, porque tienen esa ley que los condena hasta que aceptan a Yeshua. Aleluya, así es, amada hermana. Imagínese que dijéramos que esta ley fue clavada en la cruz. Mire, sería entonces que estos textos que voy a citar, ¿verdad? Entonces deberíamos de quitarlos de nuestra escritura, si ya fueron clavados en la cruz. Mire, dice aquí: séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Elohim o del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo es posible entonces que después termine clavada en la cruz? ¿Verdad? En Isaías 48, primera de Pedro 1:25, también encontramos una referencia semejante, ¿verdad? Entonces tenemos también otro texto en Salmo 19, verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. ¿Cómo entonces va a quedar clavada en la cruz? Ahora hay otro texto, Salmo 119, 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Cómo entonces termina clavada en la cruz? ¿Se da cuenta? Entonces no es la ley de Dios, que es justa, santa, perfecta, buena, la que quedó clavada en la cruz, sino la ley de decretos que había en nuestra contra por violar la misma ley de Dios. Entonces, si miramos aquí en el Salmo que dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, si los que andamos en la ley de Jehová somos los perfectos de camino, o estamos perfeccionando nuestro camino, ¿cómo va a estar clavada? Entonces, todos aquellos que ya la clavaron, ¿dónde está su perfección? No la hay. Andan en un camino torcido, no en el camino que nuestro amado Yahushua nos dio. Él dijo: hijitos míos, si me aman, guarden mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos. Mi yugo es liviano. Entonces, si nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro rey, nuestro Señor te lo está diciendo, entonces, ¿por qué dices que está clavada? Ya dijimos cuál es la que está clavada. La ley que nos condenaba a morir. Pero no la ley de Jehová. La ley del Eterno es para siempre y es perfecta. Dice que perfecciona nuestro camino. Por eso es que cuando la conocemos, vemos que a Abraham se le mandó a ser perfecto, igual como se nos manda a todos nosotros que lleguemos a la altura de nuestro Mesías Yeshua. Igualmente Simeón y Ana, creo que era Ana, o no estoy seguro, sí creo que eran intachables. ¿Quién? Elizabeth, perdón. Que eran intachables en todos los mandamientos de Dios. Dice ahí el Nuevo Testamento, como le llaman, el Brit Hadashah. Los padres de... ¿Ah? Eran los padres de Yohanan. Aleluya, de los padres de Yohanan, correcto. Ahora, vamos a ver otros textos interesantes, amados, especialmente dichos de nuestro amado Yeshua, donde allá en Mateo capítulo 5, verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, la Torá, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oiga, aquí es del verbo pleró, que significa completar o llenar. O sea, en otras palabras, ¿completar qué? Completar nuestro entendimiento acerca de esta misma ley. Amén. Dice, sigue diciendo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, lo que le pusieron jota, pero en realidad es lo que le llaman yud en hebreo, ni una tilde, que es la diferencia entre letra hebrea y letra hebrea de las que se parecen. La tilde es lo que hace la diferencia entre letra y letra. Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Se da cuenta? Entonces, y sigue diciendo algo más tremendo, que dice que todo aquel que enseñe a quebrantar el más pequeño mandamiento de esta ley será llamado pequeño en el reino de los cielos, pero todo aquel que los enseñe a cumplir
será llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya, qué hermoso es este pasaje que estamos leyendo, amado, que nos asegura que mientras exista el cielo y la tierra, la bendita Torah, la bendita ley de Dios está activa. Aleluya, está en pie, está, ¿cómo se dice? Sanita. Y cómo dice, no sé cómo se dice, pero bueno, vamos a leer otro texto. Permítame aquí nada más leer Efesios, y luego vamos al texto que leyó la hermana. Efesios 2, 14 y 15 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, oiga, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ya ves, los mandamientos son ordenanzas nada más, y por eso Dios las abolió, abolió la ley. Pero no está diciendo esto aquí. Mire, dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la shalom. Está hablando aquí, oiga, amado, de algo físico. Está hablando del templo. Está hablando que había una separación también entre el pueblo de Israel y el gentilicio, los hombres y las mujeres, todos separados. Pero ahora en el templo que Yeshua ha restablecido, no hay pared intermedia de separación. Ya no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno. Somos hermanos. Amén, y amén. Nuestro amado Yeshua es la cabeza del cuerpo. Ahora, la interpretación tradicional de este texto es que Cristo abolió la ley de los mandamientos del Antiguo Testamento a fin de permitir a los creyentes introducirse en la gracia de Dios para que puedan tener paz con los judíos. Le da risa a la hermana. Pero es lo que creíamos antes. Es lo que creíamos, porque estos comentarios están en todos los comentarios que usábamos nosotros en el instituto. Pero el verdadero entendimiento es este. Este pasaje está afirmando claramente que lo único abolido por la carne del Mashiach o de Cristo es la enemistad o el odio entre judíos y los que no lo son. O sea, nada tiene que ver con la ley del Eterno. Aquí dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Está hablando de los takanot. Está hablando de las ordenanzas extra bíblicas que en aquel tiempo los judíos tenían. Pero no solamente los judíos, oiga, porque usted se sorprenderá de saber que también en las religiones hay mandamientos, mucho mandamiento de hombres. Nosotros recalcamos siempre en el judaísmo, pero en cada religión tiene una serie de mandamientos que no tienen nada que ver con la Torah. Exacto, vaya a cada religión, ya ve que siempre lo quieren poner a uno en una bolsita, como dice acá el Moré, de que ¿a cuál religión perteneces? Y entonces, ¿para qué? Para meternos los takanot, los mandamientos de hombres que tiene cada una de ellas. Cada religión. Y pues no, amado, no tenemos religión. Servimos al Padre Eterno, somos el pueblo de Israel. Amén. Solamente guardando Torah y guardando... los mandamientos ya se dieron, los estatutos ya se dieron. Aleluya, es por eso que a nosotros cuando nos preguntan ¿y cuáles reglas aquí? Aquí no tenemos reglas. Sirva al Eterno, guarde los mandamientos y básese en los mandamientos. Esa es su regla, es su camino. Aleluya, así es, amada hermana. Pues mire, estamos tratando de avanzar aquí con el tiempo y le quiero compartir otro texto muy interesante en Colosenses 2, 16 y 17. Otra cuestión que tienen ¿cómo le puedo decir? Que interpretan mal. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Aquí le ponen luna nueva, pero acuérdense, es error de traducción. Aquí debe ser principio de meses, ¿verdad? Rosh Hodesh. O en días de reposo, días de Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Ahora, la interpretación tradicional dice... Rosh Hodesh, no Yareat Hodesh, que es luna nueva. Dice Rosh, principio de mes. Entonces dice, pues... la interpretación tradicional que Cristo es la realidad y el objetivo de la ley. Las fiestas entonces y el día de reposo y otros cumplimientos relacionados con el Antiguo Testamento han sido reemplazados por la realidad de Cristo. Si no cumples
las ordenanzas y las fiestas del Antiguo Testamento, no te preocupes por ello, no dejes que nadie te juzgue. Es cierto, así dicen. O sea, es más, no me juzgues por mis fiestas paganas. Todavía se aplican ese verso para sus fiestas paganas. Entonces es al revés. Aquí está hablando, oiga bien, si recordamos nosotros que los talmidim de Yeshua ya tenían el calendario correcto y no era el mismo calendario de los demás que todo mundo celebraba en aquel tiempo. Ellos celebraban un calendario, el calendario sacerdotal perpetuo, igual que nosotros ahora. Por lo tanto, sus festividades caían en diferente día y por eso los juzgaban y decían, ¿qué tipo de Shabbat estás celebrando en el entre semana como nosotros ahorita en jueves? ¿Verdad? ¿Cómo que celebras tu Shabbat en jueves? Y luego cuando se va recorriendo, ¿verdad? Pues no entienden. Entonces nosotros, ¿verdad? Debemos de mantener las festividades como el Eterno nos lo demanda y no importando que nos estén criticando cómo celebramos Rosh Chodesh, cómo celebramos nuestras festividades, al menos en el tiempo, porque es el calendario que nosotros sabemos que es el correcto. Así que nadie nos puede juzgar por ello. Aunque los demás vayan, o la mayoría vaya a donde, como dice allá un dicho, donde va Vicente va la gente. Y así está la cuestión. Entonces, esto se refiere precisamente en estos casos de que ellos celebraban diferentes fechas, al menos en el calendario sacerdotal, y los juzgaban a ellos. Pero aquí el apóstol dice, no se preocupen, ¿verdad? Y había otros que decían que no podían comer carne, que era pecado, o que no podían beber vino, que también se tenían estos epicúreos, creo que eran, que no deberían de tomar vino y no sé qué, porque era pecado. Entonces la escritura no prohíbe el vino, prohíbe la embriaguez. Pero por eso aquí también tenemos, dice, déjenme ver, en comida o en bebida. Sí, que nadie nos juzgue en comida o en bebida. Se da cuenta porque algunos pensaban que comer carne era pecado y que tomar vino era pecado. Entonces también acá les dice que vean lo que dice la escritura. ¿Prohíbe acaso la escritura el vino? No. Entonces, ¿para qué se preocupan si los critican de que están tomando vino? Mientras no los encuentren borrachos, todo está bien. Y me acuerdo de una personita cuando era pastor cristiano yo, que llegó una hermana y supuestamente nos contó esta historia de que había llegado una hermana con un hermano a visitarlo y que se asomó por la ventana porque le estaba tocando, tenía la música alta y vio que se estaba echando una copita y estaba bien alegre alabando a Dios ahí. Y que no se fue, pero hermano, mire que fulano de tal está tomando vino y está bien. Y luego fueron, no, el hombre estaba ahí bien contento alabando al Señor y todo, y pues el pastor vio y dijo, pero ¿cuál es el pecado? El hombre está alabando a Dios, no está borracho, ¿verdad? Entonces, pues así es la cuestión, que a veces llamamos pecado a lo que no es pecado cuando no conocemos la bendita Torah, cuando no conocemos la ley de Dios. Empezamos a formar nuestras propias reglas, nuestros propios estatutos dentro de la congregación y queremos que todos hagan conforme a lo que nosotros creemos. Aleluya. Así que, pues, examinando estos textos, amados, nos damos cuenta que cómo está el mundo de equivocado cuando se interpreta la escritura con una mente occidental y no con una mente hebrea. Déjeme, leo 1 Corintios 9, 20 y 21, donde dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley. O sea, ya entendimos este aspecto, correcto. O sea que la ley fue hecha para los transgresores, pero todo aquel que tiene el Espíritu del Eterno no sufre con todos los mandamientos que papá pueda poner, porque para nosotros no es gravosa la voluntad del Padre. Para quienes es gravoso es para aquellos insujetos, para aquellos rebeldes, para los parricidas, matricidas y todos aquellos borrachos y todos aquellos que no quieren vivir conforme a vamos a decir, a los requisitos que papá tiene. Entonces, pues nosotros no estamos bajo esa ley de demanda de que si no haces te vas a condenar, porque nosotros automáticamente por el Espíritu que hay en nosotros
cumplimos el mandamiento. Entonces, se puede decir también en cierta forma que no estamos bajo la ley. ¿A qué me refiero? Bajo las demandas de la ley que dice, si vas a violar este mandamiento te va a ir mal. Nosotros no tenemos temor porque sabemos que no tenemos ni siquiera la voluntad de querer violar el mandamiento ese. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice en Miqueas 4:2, y vendrán muchas naciones y dirán, venid y busquemos al monte de Jehová, a la casa del Elohim de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos decir que la ley ya pasó si estamos mirando que de Sión saldrá la Torá, de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová? Entonces, ¿a qué nos manda? A guardar mandamientos, a guardar las fiestas, a reconocerlo a Él, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice, y vendrán muchas naciones. ¿Quiénes son esos? Pues los Goim. ¿Quiénes son los Goim? Las naciones, nosotros, el pueblo del Eterno que ha vuelto a la vida, los huesos secos, Ezequiel 37, todos aquellos que están siendo atraídos por nuestro amado Mashiach Yeshua, que esa era una de los mandamientos que él cumpliría, que atraería al pueblo. Son profecías que él ha cumplido, y por eso es que aquí se está hablando de la ley del Eterno, de que la ley del Eterno es perfecta. Amén, así es, amada hermana. Ahora fíjese cómo termina este pasaje que estábamos leyendo, 1 Corintios 9, 20 y 21, donde dice que se hace judío a los judíos, los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿verdad? Como ya vimos en qué manera. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La ley dice que todo aquel, y Yeshua la amplificó más, el que, ¿verdad? Mate a su hermano tiene que pagar con su vida, pero dice que aquel que piense en mal en contra de su hermano ya es un homicida, dice Yeshua. Entonces ya somos dignos de ¿qué? De la sentencia del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, y es precisamente el texto con el que nosotros intitulamos este mensaje, ¿verdad? Que literalmente dice, ¿cómo le pusimos aquí? La ley nada perfeccionó, ¿ok? ¿A qué se refiere? Dice, pues la ley nada hizo perfecto. Hebreos 7:19 está hablando acerca de la ley sacerdotal, de la ley sacrificial de animales, porque no era justo, oiga, el sacrificio que se estaba haciendo para eliminar los pecados del pueblo, porque la ley decía que ojo por ojo y diente por diente. Entonces ofrecer un animalito en lugar de ofrecer tu vida misma, que eras tú el responsable, no era un sacrificio adecuado ni suficiente para cubrir los pecados de la humanidad o del pueblo. Por lo que entonces se introduce, dice, una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Elohim, a Dios. ¿Se da cuenta cuál era esta mejor esperanza? Pues como dice aquí, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, hablando de Yeshua, por un juramento del que se le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. O sea, en otras palabras, la ley sacerdotal, la ley sacrificial, como dijo la hermana al principio, de oblaciones y de ofrendas y de esto del otro, nunca fue suficiente para eliminar el pecado del hombre. Si el hombre mató y solamente con un cordero iba a pensar que iba a pagar su deuda, pues jamás se satisfizo él, vamos a decir, pues la cuestión, la justicia, ¿verdad? Porque no era semejante vamos a decir, la víctima que se estaba ofreciendo. Por eso, cuando vemos en el Brit Hadashah, aquel sacerdote de aquel tiempo, no recuerdo su nombre, que dijo, es necesario y le conviene al pueblo que un hombre muera por todos, por todo el pueblo. Anás y Caifás estaban ahí, ¿no? Uno de ellos dijo eso. Entonces,
pues estaba profetizando ya que era necesario que el sacrificio no fuera de animales, sino de una persona que estuviera, como dice la Escritura, sin mancha y sin arruga. Y aquí es donde el Eterno desde los principios había planificado ya que Yeshua iba a ser este Cordero de Elohim, porque así le dijo: Jehová ha jurado y no cambiará, tú eres Cohen, tú eres sacerdote, Leolam Baed, para siempre. Aleluya. Así que de lo que está hablando aquí, esta ley que nada perfeccionó, es la ley sacrificial de los animales, porque no era, como vuelvo a repetir, un sacrificio justo. Tenía que morir. Caifás. Era Caifás, gracias hermana, que dijo, como era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Aleluya. Así que esa ley nada perfeccionó, se da cuenta, pero no está hablando acerca de la ley moral de Dios, de los mandamientos, sino de la ley de los sacrificios, que por eso ahora ha quedado abolida esa ley. Se da cuenta, y que ahora ha sido transferida esa Kejuná, ese sacerdocio, a la Kehilá. Ahora a nosotros se nos dice: ustedes son ese pueblo adquirido por Elohim, nación santa. Se da cuenta. ¿Y para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, amados, pues la cuestión del templo ha sido modificada por Yeshua mismo. Ahora nosotros, como piedras vivas, formamos ese templo de Elohim. Y también nuestro propio cuerpo es un templo en sí mismo, donde debemos de mantener la pureza para que Elohim habite en nuestros corazones, para que Cristo, para que Mashiach reine en nuestros corazones, como dijo el apóstol Pablo. Aleluya. Bueno, estamos ya casi terminando, hermana Araceli, su último comentario. Y vemos que dice también: sacrificio y ofrenda yo no pedí. Entonces el Padre en verdad no pidió eso, fue también, recuerde, por el pecado que hicieron. Apenas estaba Moshe arriba del monte y ya el pueblo estaba desenfrenado, pecando. Entonces, como dicen, el duro corazón de cada persona es la causa por qué la ley se tuvo que poner a terminar en 613 mandamientos. Y es por lo mismo, por el corazón duro. Por eso es que Yeshua nos manda que todos nosotros, nacidos de nuevo, debemos de ser limpios de mano y puros de corazón. Entonces, ¿para qué queremos tantas leyes? ¿Para qué queremos tanta cosa si no las necesitamos? No las violamos, en sí no nos afectan para nada si están allí. Para nosotros lo más importante es, como dijo nuestro amado Yehoshua, amar al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tengamos. Nuestro deseo más grande es servirlo a Él. Y después dice, este mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como tú, o como sí mismo. Como tú te amas, ama a tu prójimo. Entonces eso es lo importante que debemos de seguir, y ahí en eso se cumple toda la ley y los profetas. Pero no querramos decir que amamos al Eterno y no amamos a nuestro prójimo, y los frutos que hay no son de una persona que está obedeciendo los mandamientos. Entonces ahí está el problema. La violación de los mandamientos del Eterno, pues es muerte. Por eso miramos a tantos zombies por ahí muertos, que religiosos solamente, viviendo una vida miserable porque no son felices, porque no obedecen los mandamientos del Eterno. Aleluya, así es, amada hermana. Bueno, termino con este texto donde dice Hebreos 8:13: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, dicen estas personas que no entienden este pasaje: puesto que lo nuevo ha llegado por medio de Cristo, la ley y el Antiguo Testamento han quedado obsoletos, han sido abolidos y han desaparecido, de modo que ya no tienen nada que ver en nuestro caminar con Dios, solamente gracia, ¿verdad? Pero el verdadero entendimiento de este pasaje, o sea, tenemos que entender la clave de este versículo. El contexto habla de la promesa dada por medio del profeta Jeremías. Oiga, en el capítulo 31, verso 31,
donde dice que en aquel tiempo, dice, haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá un pacto nuevo, un pacto renovado, y no como el pacto que hice con sus padres en el día que se desatendieron de mí en el desierto, sino que ahora, dice el Eterno, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que se dio por viejo y desapareció? Las tablas de piedra, porque ahora están en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Que hay que saber interpretar la Escritura. Entonces, por eso sigue diciendo, lo que va a desaparecer es la necesidad de conocer la ley que estaba escrita en tablas de piedra. En otras palabras, una vida, porque así lo dice la Escritura, que el pueblo en aquel tiempo no tuvo suficiente muná para poner en práctica esta ley, por lo que entonces el Eterno pondría su ley en nuestros corazones en los últimos días. Amén. Nos dice en Jeremías 7:21, así ha dicho Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, Elohim de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Dice, para que os vaya bien, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Así es que dice, y os envía a todos los profetas y mis siervos cada día, y madrugaron y enviándolos, mas no oyeron ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces vemos aquí que dice que Él no nos mandó a hacer sacrificios, sino solo que escucháramos su voz. Dice, y seré vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Entonces Él nos manda ¿a qué? A escuchar su voz solamente, deleitarnos en Él, guardar sus mandamientos y escuchar su voz, podernos gozar con su voz. Así es que, amados, es todo lo que tenemos que hacer. Escuchar a nuestro Padre que está aquí para nosotros. Aleluya. Amén, aleluya. Bueno, amados, hemos llegado al fin de este programa. Lamentamos que tengamos que salir del aire, pero solamente les dejo con este pensamiento. Un texto sacado de su contexto viene a ser solamente un pretexto. Así que mejor pongámonos a estudiar bien las Escrituras para no errar, para correctamente ser un Sheliach Sibur, ¿verdad? Que es aquel ángel de la congregación que se asegura que la lectura de la Torah sea correctamente leída. Aleluya. Por el momento, amados, hemos llegado al fin de este programa, pero les instamos a que quede conectado aquí en la estación con el Espíritu, Radio Shalom.